para todos los amados, los amigos, los hermanos, toda la gente preciosa de Generación Excelente TV. Vamos a continuar. Esta es la verdad revelada. Hemos entregado emisiones pasadas y les invito que si no han visto los primeros videos, véanlo por favor, porque hay una continuidad hasta hoy y la próxima semana que tendremos la parte final. Entonces les invito a que revisen los videos que tenemos sobre la verdad revelada y disfruten en poder entender hacia dónde queremos ir. Hoy estamos en Génesis capítulo 18, versículo 20 al 33, y dice así de la siguiente manera: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Versículo 20. Vamos con el 20. Entonces Yahweh le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Yahweh. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado con el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y pudiésemos continuar leyendo hasta el versículo 33, que habla sobre la intercesión que Abraham rogaba a Dios, porque ya se había enterado y a Dios le había dicho que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué iba a destruir a Sodoma y Gomorra? Porque los pecados de esas ciudades, recuerda que no eran 2 solamente, sino 5 todas las ciudades, su pecado era irreversible. O sea que ya no había manera de arrepentimiento, ya no había. Por eso es que cuando Dios trae juicios sobre alguna nación, alguna ciudad, y lo que viene muy pronto, que es juicio sobre toda la tierra, es porque ya no hay lo irreversible, ya no hay manera de que las personas se arrepienten, o sea, en forma general. Por eso que vienen los juicios. Ok, entendiendo esto, la pregunta de Abraham es que me llama la atención y dice: oye, ¿vas a destruir al justo con el impío? Abraham albergaba la esperanza de que hubiese 50 justos, o por lo menos 45, o 40, o 30, o 20, y aún hasta 10. Sin embargo, cuando llegó esa cifra de 10, ya Dios se apartó de él con la seguridad que si hubiese 10 justos en esas ciudades, no lo iba a destruir. Qué cosa tan interesante, ¿no? Me hace recordar lo que el Señor dijo muchos años después: vosotros sois la sal de la tierra y sois la luz del mundo, o son la sal de la tierra y la luz del mundo. Qué interesante saber y entender todo esto. Ahora bien, la pregunta de Abraham me llama otra vez, como les dije, la atención. Abraham reconocía a Dios como juez de toda la tierra. El tema en esta tarde, noche, atención: sálvese quien quiera. No pueda, sino quien quiera. Sálvese quien quiera. Y quiero que ustedes presten atención realmente sobre esto. Pero antes yo quiero hablar sobre autoría, derecho de autor. Cuando una persona crea algo, sea una canción, un libro, una película,
por ser creador, tiene un derecho, y en la cual hay países donde está implícita en la ley el cuidar ese derecho como autor. ¿Ok? Esto es importante. Por cierto, aquí en Venezuela eso se practicó por primera vez con Simón Díaz y esa gran canción Caballo Viejo, ¿no? De ahí comenzó eso a cuidar la autoría, o sea, los derechos que cada quien tenía cuando se inspiraba por sus talentos a lograr cosas interesantes, repito, literaria, películas, canciones, etcétera, etcétera. Ahora, existe la palabra piratería. Por eso que viene el derecho de autor. Derecho que tiene un autor, un creador. Y piratería es una expresión que se utiliza cuando se toma estas creaciones y se utiliza sin permiso del creador. Mucha atención, sin permiso del creador. Bueno, en nuestro país y en muchos lugares la piratería es algo tremendo, ¿no? Con referente a las películas, a cuestiones, queman y venden y eso. Es un desastre, como se dice. Sin embargo, la palabra piratería, su origen realmente está, y aquí quiero leerlo, dice, es una práctica de saqueo organizado o bandolerismo marítimo. Consiste en que una embarcación privada o estatal amotinada ataca a otros en aguas internacionales o lugares no sometidos a la jurisdicción de ningún estado, con el propósito de robar su carga, exigir rescate por los pasajeros, convertirlos en esclavos y muchas veces apoderarse de la nave. De ahí es que viene la palabra piratería, que hoy hay mucha manera de piratería cibernética, en todos los aspectos. Pero generalmente, por mucho tiempo, y quizás desde comenzó a haber embarcaciones en el mundo, ha habido piratería, que en aguas internacionales, óigame bien, entonces va una embarcación y una embarcación amotinada busca agredir a los que están en la embarcación que van hacia algún lugar, tomando los pasajeros por violencia, o sea, utilizando una autoridad que no es propia de ellos, sino que lo toman a la fuerza. Y hay varios motivos por los cuales lo hacen, pero aquí yo quiero hablar específicamente sobre convertirlos en esclavos y tomar la nave como posesión. Hoy, cuando yo digo el tema sálvese quien quiera, es que hay una piratería mundial, el cual han tomado esta nave llamado Tierra y creen tener una autoridad de decidir quién vive, quién muere, implantando leyes que no les corresponde como autoría, que no les corresponde como creadores, y apoderarse totalmente del planeta Tierra. Óigame bien, todos conocemos lo que está pasando en el mundo. Es un desastre. Y yo podría decir que todo lo que está pasando en el mundo es una piratería vulgar de personas que sin autoridad del creador, del autor de la vida, del creador de los cielos y la tierra, están implantando leyes desenchufados de ese creador, sin permiso de ese creador, para esclavizar a la raza humana y convertirse supuestamente en dueños de todo lo que existe, o muy mal. Antes de continuar, hablando directamente de quién es el autor de todo esto, de quién es el creador de todo esto, el hombre en su insistencia de demostrar que la tierra, que el mundo, que los habitantes fue un accidente, fue una explosión, con eso dando a entender pues que
que no ha habido autor, que no hay creador, que no hay dueño. Y eso es peligroso, mis amados. ¿Saben por qué? Porque si hay un lugar que no es dueño de nadie, habrá un constante saqueo y piratería, porque si alguien viene y toma algo que no es suyo, pero que esa persona piensa que no es de nadie, siempre vendrá otro con mayor fuerza para arrancarle a esa persona lo que tomó, que no es de él, ni tampoco del otro, y vendrá otro también a querer tomarla. Y esa es la historia de la humanidad, guerra sobre guerra, nación contra nación, porque cuando no se tiene claro quién es el autor, quién es el dueño de la tierra, entonces los hombres seguirán en constante lucha, guerra, peleas para tratar de dominar. Esto es tremendo. Y repito, es la historia de la humanidad. Ok. Los científicos, tratando de averiguar cómo empezó la vida, dice que en la Tierra hace 4 billones de años comenzó, ¿verdad? En 1950 hubieron 2 hombres que fueron pioneros en la química prebiótica, ¿okay? Hablando sobre la transacción que hubo entre la química y la biología, o sea, lo químico de la Tierra y la formación de los seres que conocemos hoy día. Esos 2 hombres se llamó Stanley Miller en 1950 y también Joan Oro, ¿ok? Y todo tiene que ver con explicar que hubo una evolución por selección natural. Sigue las mismas preguntas y dice, ¿cuándo ocurrió? ¿O se produjo más de una vez? ¿Fue fruto del azar o de la necesidad? ¿Cuándo hubo la transición entre química y la biología? Y sigue en todo el lenguaje de estos que tratan de descubrir la creación de todo, o mejor dicho, la formación de todo, y sigue habiendo la palabra hipótesis, conjeturas, quizás, tal vez, probablemente, hasta el día de hoy. Sin embargo, en las universidades, en los liceos y universidades, se dan por sentado la evolución por selección natural, descantando totalmente lo que dice la palabra del Señor. Ahora bien, me llama mucho la atención que después de tanto luchar para tratar de descubrir cómo comenzó la vida en la tierra, la mayoría de los científicos han llegado a algunas conclusiones bien interesantes. Creen en una explosión primaria, o sea, una explosión que hubo, que ellos lo llaman el Big Bang. Y también la mayoría de los científicos creen que el origen de la vida comenzó con el agua líquida. Por supuesto, hay agua sólida y gaseosa. Entonces, agua líquida. Y me hace reír un poquito porque descartando ellos la Biblia, pero cuando vamos a Génesis capítulo 1, versículo 3, resulta que aquí dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Acaso lo que ellos dicen de que todo comenzó con una explosión de luz? Y aquí la palabra me dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No es precisamente tantos años para descubrir lo que ya la Biblia dijo. Y en Génesis 1:6 dice, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y no necesito seguir hablando porque no es el tema de hoy. Pero vemos que
la ciencia lucha para descartar el Génesis, pero finalmente llega a descubrir cosas que ya están escritas en la palabra del Señor. Bien, sálvese quien pueda. Esto es el tema. Me causó un poquito de gracia porque el segundo científico, además de Miller, se llama Joan oró. Y yo digo, bueno, oraría, pero no ha tenido respuesta. Sin embargo, yo conozco de un Juan que sí tuvo respuesta. Un Juan que caminó con Cristo, el dador de la vida, el autor de la vida. Él caminó con él y tuvo toda la respuesta. Y él pudo luego, en el Evangelio de Juan, escribir el versículo primero del primer capítulo, o sea, Juan 1:1, que dice: en el principio era el verbo, o era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Uniendo ese versículo con Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿cuál es quizás una pequeña expansión de Juan 1:1? Es que dice: en el principio era el verbo. Ese verbo en pasado, era, nos hace entender que antes de que todo comenzara, hubo un autor, hubo un creador. Y ese creador es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué tanta terquedad? ¿Por qué hay tantas personas que se declaran escépticos o aún peor, ateos? Y ellos creen que son así porque ellos decidieron, pero ya la Biblia confirmaba estas cosas. Yo quiero que ustedes hoy entiendan. Romanos 1:18 al 23 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¡Wow! Oiga esto. La ira de Dios, el juicio de Dios vendrá sobre los hombres que, deteniendo la verdad, escondiendo la verdad, apartando la verdad, utilizan su piratería para desconectarse del autor, del creador, del que tiene la autoría de todo esto, porque sí hubo un creador. Y aquí el Señor está diciendo claramente que Él es conocido. Se puede conocer a Dios a través de las cosas creadas. Por lo tanto, no tienen excusa. Es tan sencillo entender que todas las cosas que están hechas aquí en la tierra, hubo alguien que lo creó. ¿Por qué pensar entonces que el universo entonces fue creado así por un accidente? ¿Por qué pensar eso? Si la razón nos lleva a entender que si una silla, una cámara, un micrófono, estos libros están aquí, este bolígrafo, está es porque alguien lo creó. Entonces voy a repetir el versículo que dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. O sea, versículo 19. Pues Dios se lo manifestó. O sea, ¿cómo se manifiesta de que Dios es el autor de todo esto? Por las cosas invisibles de Él. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que Romanos 1:18 al 23 nos habla claramente quién es el autor de los cielos y de la tierra. El versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Óigame bien, se envanecieron, se volvieron vanos, tontos, estúpidos en la forma de pensar, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, óigame bien, profesando ser sabios, se hicieron necios
y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando no se toma en cuenta a Dios, el hombre cae en la esclavitud de adorar, de postrarse ante animales, ante cosas, ante el dinero, ante el sexo, ante cualquier cosa. El hombre se vuelve esclavo. Atención, sin Dios el hombre se vuelve esclavo, esclavizados por los mismos hombres. Y los mismos hombres que esclavizan son esclavizados por otros hombres hasta llegar a donde sale la esclavitud. Y la esclavitud viene cuando no se toma en cuenta al Creador de los cielos y de la tierra. Y seguimos con Salmo 14, 1 y 2 y dice de la siguiente manera: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Yahweh miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y ahí lo dejamos para que ustedes reflexionen. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, ¿por qué existen los que creen que Dios no existe? Precisamente, Romanos ya lo dijo, que cuando no se toma en cuenta la creación como manifestación de la autoría de Dios, entonces la mente y el corazón la mente se envanece y el corazón se entenebrece, se oscurece y pierde el poder tener sabiduría. Aquí está claramente, y voy a leer Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esto es bien, pero bien de pensarlo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y ahora dice que el principio de la sabiduría, que es lo contrario a necedad. Necedad es tontería, estupidez. Y lo contrario es sabiduría. Y solamente se adquiere sabiduría cuando hay temor a Dios, que esa palabra, explicando en la cultura hebrea, significa respeto, reverencia, admiración, sumisión y obediencia. Así que toda la sabiduría del hombre comienza cuando hay sumisión, reverencia, reconocimiento y obediencia al Señor. Qué bueno. Muy bien. Yo quisiera entonces que ustedes pudiesen entender que si Dios es el autor de los cielos y la tierra, si Él es el artista, el arquitecto, el que hizo esto tan perfecto como es todo el universo, Él es el autor, Él es el que pone leyes, Él es el que dice lo que quiere, y los demás, para poder utilizar lo que Él creó, deben sujetarse a sus leyes. Y han habido 10 leyes principales, leyes morales de Dios, que yo quisiera que lo meditemos en el día de hoy. Cuando buscamos las autoridades delegadas, ¿qué es una autoridad delegada?